simbólica. El otro método de la sociedad es la que genera la arquitectura, pero con la arquitectura moderna funcionalista lo que interesa más es el espacio funcional al servicio del hombre. Y aquí un libro, un manual o una biblia de la arquitectura moderna, Espacio, Tiempo, Arquitectura, de un escritor, historiador de origen suizo, Gideon, enfatiza ya el análisis metodológico en la investigación a partir del espacio, que es la clave de la nueva arquitectura. Siegfried Gideon, quien en el 41 publicó Espacio, Tiempo, Arquitectura, aplicando una nueva metodología historiográfica. En su texto, la clave técnica es la noción de un nuevo espacio arquitectónico surgido de las peculiaridades del siglo XX, enfatizando en su estudio el análisis funcional del espacio moderno con sus correspondientes cualidades. Entonces, a partir de la planta, cómo se da la interrelación de los espacios, el diseño, es lo que se prioriza y lo más importante en ese momento para enfocar la historia. En los años 40 surge otro método que es el que estamos aplicando en esta metodología de investigación que acaba de explicar la profesora Luz. Es la metodología estructuralista, que es una consecuencia de ese concepto generado por Louis Kahn que vimos la clase pasada, la arquitectura como sistema. ¿Y qué se entendía la arquitectura como un sistema que defendía Kahn? ¿Alguien recuerda? ¿Por qué hablaba la arquitectura como un sistema? Porque es un conjunto de elementos que están organizados. ¿Y cuál era ese conjunto, señorita? Era la estructura, el contexto, el usuario, los materiales. El simbolismo, muy. Sí. Entonces, solamente que surge una filosofía que es el estructuralismo, que dice que la sociedad es una estructura. El hombre está metido en una estructura. Si cambia un elemento de la estructura, ya va a cambiar el hombre. Cambia la ideología política y cambia el pensamiento del hombre. Cambia la religión y va a cambiar la forma de vida del hombre. Eso aplicado a la arquitectura es lo mismo de sistema. Los autores que siguen esta metodología entienden la obra de arte como conjunto de elementos, valores y relaciones integradas en un contexto formal por medio de un principio organizador que lo enlaza y mantiene en armonía. Entonces, lo que dijimos, se altera una dimensión, se altera todo. Se altera la estructura, se altera la ideología política, se altera los programas, los espacios y va a cambiar toda la configuración de la arquitectura. ¿Alguien tiene su micrófono encendido? Hay un perrito por ahí que está ladrando. Si puedes apagar su micrófono. Cada dimensión influye en las restantes, concretando, iluminando desde su punto de vista las otras dimensiones que pueden así dar un nuevo valor o un nuevo significado en la arquitectura. La arquitectura tenemos que estudiar entonces como un todo, no de una manera fragmentada, separada, porque lo uno hace al otro. Y dentro de este contexto del método estructuralista, otro gran historiador y teórico de la arquitectura, Christian Overschull, es el que aplica también esta metodología. Hay un buen libro, Historia de la Arquitectura Occidental, que aborda el estudio a partir entonces del contexto, a partir de la cosmovisión del hombre, a partir de las tecnologías, de la forma, de lo simbólico, para ver en su totalidad el análisis del edificio. Norbert Schull, un libro que habrán leído en Teoría de la Arquitectura y Tensiones en Arquitectura, propone la superación de las teorías formalistas. No podemos reducirnos a la arquitectura como estilo simplemente, dice. Y aquellos otros que centran su atención en el espacio, no podemos centrarnos solamente en el espacio como Gideon, lo uno hacia lo otro y viceversa. En 1975 introduce el concepto de espacio existencial como estructura clave para entender el hecho arquitectónico, lo que permite interpretar el espacio arquitectónico como una dimensión de la existencia humana.
Los espacios reciben su esencia de los lugares y no del espacio. Él acuña este término espacio existencial, que tiene que ver con ese concepto de espacio como lugar que hemos abordado. ¿Qué diferencia se puede apreciar entre el espacio de la obra de arriba y el espacio de la obra de abajo, por ejemplo? Y en el espacio de abajo se va a dar este concepto de espacio existencial que me está determinando Norbert Schulz. ¿Qué cualidades difiere el espacio de uno y el espacio del otro? A ver, ¿quién me puede...? Uno es más transparente que el otro. Transparencia, más abierto. Sí. ¿Otra diferencia? Que lo que hizo Mies fue también integrar todo. Es como se lee como un solo espacio. ¿Qué más? Se integra con el medio. ¿Y el de abajo? El de abajo no. Bueno, ¿qué es un espacio existencial? Estamos en una época en que el hombre ocupa el centro de todo y el espacio existencial es aquel espacio donde el hombre crea su existencia, donde hay un sentido de pertenencia del hombre con ese espacio. Hay una historia del hombre con ese espacio, una conexión del hombre con ese contexto, como vemos en el espacio de abajo, que es el espacio de la vivienda que diseñó Álvaro Aalto, la Villa Mairea. Entonces, un espacio con carga simbólica significativa que representa mucho para el hombre. Ese es el espacio que están defendiendo, vimos, la mayor parte de los teóricos. Pero este espacio tiene una relación otra vez con todo el entorno natural, histórico, humano, para que genere una arquitectura de la globalidad en este momento. Un espacio con una alta carga significativa con el cual el arquitecto está trabajando. No es espacio de arriba frío, un espacio diáfano, translúcido, extrovertido, no hay intimidad, no hay calidez, un espacio perfecto para un hombre perfecto. Bueno. Pero esa metodología estructuralista que estamos trabajando va a recibir otra vez su crítica, porque esa estructura es como que le mantiene al hombre atado. Una cosa determina la otra cosa determina la otra cosa. Y el hombre de la posmodernidad vamos a buscar que va a querer, sobre todo, va a anhelar el hombre posmoderno romper con esa estructura y buscar la libertad en todos los sentidos. Entonces va a surgir una filosofía, una corriente filosófica otra vez en los años 60 que se va a aplicar a una metodología de investigación que es el postestructuralismo. Surgió a partir de la década del 60 como crítica al estructuralismo. Al hombre sujeto a esa estructura, critica al orden establecido de la estética tradicional. Ese orden establecido. Para hacer arquitectura hay un orden. Se comienza la planta, el corte, el alzado, y eso está determinado por todos esos componentes de la estructura. Eso generó una arquitectura muy rígida que le tenía atado al hombre. ¿Y qué va a buscar muchas de las corrientes contemporáneas de la arquitectura a partir de este pensamiento postestructuralista? Ya que critican, como le dije, ese orden establecido por la estética y promueven la transgresión, la subversión, generando así una estética en la diferencia. Transgredir y alterar toda esa arquitectura convencional del orden, de la regularidad que se dio hasta los años 60. Esta metodología busca, aplicando a la sociedad, busca la pluralidad. No podemos hablar de un estilo, vamos a hablar de distintos estilos que va a traer consigo la posmodernidad. Al transgredir los estilos convencionales, transgreden, por ejemplo, el orden de la arquitectura moderna, el ángulo recto, la verticalidad, la horizontalidad, subvierten la forma
el hombre busca liberarse de toda la estructura, entonces busca liberar también buscando una arquitectura totalmente diferente. Aprender que se puede pensar diferente, dice el hombre posmoderno, el hombre postestructuralista. Todo es relativo, el pensamiento es contingente, todo cambia continuamente. Yendo al cambio sociológico. Por ejemplo, el estructuralismo, del punto de vista social, pensaba, siempre hay dos opuestos, forma-función. Del punto de vista social, hombre y mujer. Aquí va a surgir una corriente que es la deconstrucción, que se la habrá hablado dentro del postestructuralismo, y buscar todo eso. ¿Por qué voy a pensar solamente en hombre y mujer? Buscan destruir ese pensamiento filosófico y volver a construir un nuevo pensamiento. ¿Por qué solamente en la sociedad hombre y mujer? ¿No puede haber un intermedio? Y aquí, a consecuencia de esto, surge toda esa ideología de género, por ejemplo. ¿Por qué voy a enfatizar solamente en la forma o en la función? ¿Por qué no puedo alterar todo en la arquitectura? Yendo al campo de la arquitectura. Eso es el pensamiento de la deconstrucción promovida por un pensador francés, Jean Derrida, dentro de este postestructuralismo que busca entonces desarticular todo el pensamiento, destruir y proponer algo totalmente innovado en el hombre. Trasladando esta alteración del pensamiento, alteración en el arte, y bajando la arquitectura se da el deconstructivismo, que busca alterar esa armonía, esa unidad, esa estabilidad que siempre buscó todo arquitecto en su proyecto. Armonía, unidad, estabilidad que vimos en la arquitectura clásica, que vimos en la arquitectura moderna, y aquí todo está ya desestructurado. No hay nada válido, dirán los postestructuralistas, no hay una estructura, cada uno puede diseñar como quiera y hacer lo que quiera, porque el hombre es libre por naturaleza. Y desencadena esta arquitectura contemporánea del deconstructivismo. Todo es aleatorio, todo es contingente. Otra metodología en el mismo año, estructuralismo lingüístico, que enfatiza dentro de las estructuras el componente más importante es el componente lingüístico. Lo que comunica la arquitectura. Le dio énfasis al componente lingüístico. Se preocupa del significado de la arquitectura, entendiéndose la arquitectura como un complejo estructural de significados, mensajes y códigos. Lo que vamos a hacer en nuestra investigación, al buscar los elementos simbólicos más relevantes del edificio que tengo que investigar, y a partir de ahí aplico el método semiótico, que busco lo denotativo y lo connotativo de cada elemento arquitectónico que manejó el arquitecto en su proyecto, para ver qué quiere comunicar, porque la arquitectura no tiene que ser muda. Este estructuralismo lingüístico se levantó contra la arquitectura moderna internacional, que era mudo, no comunicaba nada, esos paralelepípedos totalmente de vidrio, esos prismas totalmente de vidrio de la arquitectura de los años 50. Semiótica entonces surge, es una disciplina que surge en los años 50, promovido por el estructuralismo lingüístico, para que el arquitecto maneje símbolos que pueda decir al hombre, transmitir algo, comunicar algo a la arquitectura. La semiótica entonces es una disciplina totalmente nueva. Filosofía del lenguaje en general, que consiste en una técnica de investigación que logra describir el fundamento de la comunicación y la significación. Entró por primera vez en el debate aplicada a la arquitectura en los años 50 por este gran pensador italiano Umberto Eco, cuando los arquitectos pusieron en duda el estilo internacional. En duda porque ya no comunica nada, es frío, es repetitivo, es aburrido, es arquitectura moderna. Luego pasó en los años 70 a estar muy de moda en el ámbito de ciertos arquitectos como Robert Venturi y Scott Brown, esta dupla arquitectura americana. Aplicando la semiótica a estos dos edificios, el de arriba y el de abajo,
¿Qué es lo que tiene que comunicar la arquitectura? Van a decir los semióticos. ¿Qué tiene que comunicar la arquitectura realmente, les parece? ¿Qué puede comunicar un edificio? ¿Alguna idea que salte por ahí? ¿Qué tiene que comunicar? La arquitectura no es como una obra de arte, la pintura sí te comunica cosas, o un poema, un libro, una escultura, pero por la arquitectura, ¿qué? ¿Qué puede comunicar? Se tiene que comunicar una función. Muy bien. Uno puede comunicar varias cosas, pero lo más importante es comunicar la función. ¿Y por qué ellos defienden que la arquitectura tiene que comunicar la función? ¿Para qué? ¿Para qué es importante? Para diferenciar si es una casa, un edificio, una iglesia. Correcto. Eso es la idea que entró de moda en los años 60. El edificio sí grande arriba, ese volumen prismático puro y limpio, ¿qué le comunica a ustedes? ¿Qué le comunica? ¿Qué programa arquitectónico? ¿Está bien definido un programa arquitectónico con ese lenguaje abstracto? Puede ser algo corporativo, oficinas o algo así, ¿verdad? Hoy en día, recién a finales de los años del siglo XX pasó a simbolizar edificio corporativo. En ese momento, en los años 50, una torre de cristal, Mies construyó torre de cristal como edificio de departamento, edificio de oficina, cualquier programa. No me comunicaba en ese momento. Hoy día sí ya está sentado ese simbolismo que ustedes dicen, pero en ese momento no. Era una arquitectura abstracta que no comunicaba cualquier función. El edificio de abajo es de este arquitecto Robert Venturi. ¿Con qué programa relacionamos esas formas? ¿Con qué programa arquitectónico? Instituto, escuela. Un instituto educativo. Ya trabajó con un lenguaje para que la gente entienda, aquí es un instituto educativo, un colegio. Eso es lo que busca la semiótica. Pero otros arquitectos dicen que esto es absurdo. Entonces, la semiótica trata de indagar o deducir el significado del signo. El signo es un objeto material, figura o sonido perceptible que está al servicio de una cosa ausente. Un signo puede ser un sonido. Las campanas de la iglesia de un pueblo que anuncian que uno del pueblo falleció o que va a iniciar la misa. El arquitecto se vale de esos signos. Una figura, la cruz, el primer signo cristiano, por eso los primeros cristianos tomaron la cruz, le implantaron en la traza de la planta de las primeras iglesias ya paleocristianas para diferenciarse de las iglesias paganas. Un signo equivalente estaba ahí metido en la arquitectura. El fuego, signo equivalente. Fuego, signo de deducción, deduzco, hay fuego. Veo un humo allá al fondo. Rifle, matar. Una persona peligrosa o esa persona va de caza. Entonces, el hombre es normal que trabaje con signos para comunicar cosas. Forma parte de la vida del hombre. Entonces, todo signo cuenta con un significante y un significado. Aquí ven la señalética, no tocar bocina. Este es otro signo, signo característico en la arquitectura. Desde el románico en adelante, los campanarios. ¿Qué simbolizaron o significaron los campanarios en la arquitectura medieval? A ver quién recuerda. Chicos, ¿cuál es el ¿Elementos religiosos? Sí, pero ¿cuál es la carga simbólica de las torres de las iglesias? Había dos significados, por ejemplo. Indica dónde está la iglesia. Eso por un lado.
pero un significado más de carácter ya religioso, teológico. Es un elemento de unión entre qué. Esa verticalidad es un elemento de unión entre qué. ¿Qué une? ¿Qué acerca? El cielo, acercarse al cielo puede ser. El llamado de Cristo a los feligreses. Claro, el hombre con Dios, la unión del cielo con la tierra. Y en ese momento significaba también para el edificio el poder, el poder, la iglesia. El edificio más importante es la iglesia. El segundo edificio más importante en una ciudad medieval era el ayuntamiento, que tenía también una torre, pero no podía jamás la torre del ayuntamiento ser más alto que la torre de la catedral, porque el poder viene de Dios, por lo tanto esa iglesia tiene que tener mayor altura, mayor jerarquía. Entonces, eso es lo que en cada época manejó sus signos. ¿Qué me simboliza en Las Vegas? Toda esta fachada decorada con la publicidad y luces de neón. ¿Qué me dice de Las Vegas, de la arquitectura, Albert? ¿Qué me representa? Diversión. Que es una ciudad nocturna. Una ciudad que no duerme. Diversión, buena vida. Entonces, el significante es lo concreto, lo que estoy viendo aquí. La portadora de un significado en la arquitectura. La piedra, el mármol, también puede tener un significado en la arquitectura. El vidrio, el material puede tener un significado en la arquitectura. No solamente la forma o el componente arquitectónico. El espacio tiene un significado en la arquitectura. Todo tiene significado que ustedes pueden elegir en su análisis semiótico o semántico. Y el significado son los conceptos o ideas. Por eso, ahí dijo la profesora, para entender el significado del edificio que ustedes tienen que leer, deben partir de la teoría que maneja ese arquitecto, de su memoria, lo que escribió de ese edificio. De ahí voy a sacar el significado. Yo puedo inventar también, o puedo crear otro significado, pero yo tengo que aproximar al significado que le dio ese artista, ese arquitecto, a ese edificio en específico. Hay todo un libro, un diccionario de símbolos también. En otra época, hasta el siglo XIX, los símbolos casi tenían todos los mismos significados. Hoy día, cada arquitecto ya genera su propio símbolo con su significado más subjetivo. Por eso me tengo que remitir a la postura de ese arquitecto frente a la arquitectura y lo que quiso expresar en ese edificio específico. Dice, esta metodología lingüística, el estructuralismo lingüístico, dice o afirma, la arquitectura es el uso de significantes formales, y los significantes formales, pues el material, la forma, el volumen, el espacio, para articular significados. ¿Y qué significado puedo sacar? Estilos de vida, función del edificio. Otro significado que tienen las torres de cristal, también es símbolo del capitalismo salvaje de las sociedades actuales. Edificios que pasan a ser los edificios corporativos que manejan el capital, la economía en el mundo. Estilos de vida, valores, pensamiento, función, dijimos. Una variedad de elementos me puede comunicar, de cosas me puede comunicar la arquitectura. Y esta metodología, dijo también la profesora, que maneja Charles Yen, un gran historiador norteamericano que acuñó el nombre de estilo posmoderno, y todo el análisis en su libro de historia hace a partir de los símbolos. ¿Qué simboliza cada edificio para el arquitecto? Haciendo uso de ciertos medios estructurales, económicos, técnicos y mecánicos. Bueno, vamos a ver brevemente algunos de los signos más trabajados por los arquitectos o por el hombre a lo largo de la historia y cómo fue evolucionando. El primer signo, desde que aparece el hombre sobre la tierra, es la caverna. Y la caverna va a simbolizar el claustro materno, las entrañas de la madre, el calor del seno materno.
el refugio de la familia, seguridad, protección ante ese medio hostil externo en que se encontraba. Lugar de encuentro. Fue el primer hogar. ¿Y qué es el hogar? ¿A qué llamamos hogar en arquitectura? ¿Qué es el hogar, chicos? ¿Hogar de dónde viene? ¿De dónde deriva esa palabra, ese término? De hoguera, profe. De hoguera. Y la hoguera era el centro donde todas las primeras tribus, el hombre primitivo se reunía para calentarse y compartir. Ahí va a salir la chimenea, el hogar. La calidez del hogar, del encuentro. La hoguera, el fuego siempre, en esas películas norteamericanas, en torno a la chimenea, ahí todo sentado la familia, con los calcetines colgados ahí por la chimenea y repartiéndose los regalitos en la Navidad. Lugar de encuentro. Entonces, es el signo, el primer signo manejado por el hombre. La cúpula. ¿Qué simbolizaba la cúpula en la antigua Roma? ¿Qué simbolismo La bóveda tenía? celeste. ¿Cómo? La bóveda celeste. La bóveda celeste, el cosmos, la perfección. Imagen del cosmos, caverna redonda abierta al cielo por el gran óculo, en la que se hacen presentes las dos grandes luminarias, que eran seres divinos para ellos, el sol y la luna, que tenían que entrar las luces del Panteón de Roma. La cúpula, por mucho tiempo, tuvo un símbolo, un carácter eminentemente religioso, porque se utilizaron en un primer momento para edificios religiosos. Después vamos a ver que se va a ir diversificando el simbolismo. Un elemento de la arquitectura sagrada, como fue en su momento también las órdenes. Bueno. Palladio utiliza en su villa para una vivienda del rico adinerado. ¿Y qué puede simbolizar ya la cúpula para una villa en el Renacimiento? Ya no va a ser símbolo del cosmos, la perfección. ¿Qué puede simbolizar aquí? ¿Por qué le metió la cúpula ahí Palladio? A ver, ¿alguna idea? ¿El cielo? Ya no. Ahí Otra para, vez. ¿Cómo? para decir que la casa es el nuevo templo. Puede ser, es una buena interpretación, ya que el humanismo ubica al hombre en el centro y el hombre, según la concepción humanista, ya tiene que comenzar. Ante la concepción teocéntrica, recién la felicidad el hombre lo alcanza, la otra viene en el cielo, la Edad Media. Y en la concepción humanista, renacentista, la felicidad y el placer el hombre ya lo encuentra aquí en la tierra. Y va a ser ya como un símbolo de jerarquía, de estatus para el hombre. A ese mecena adinerado, ese burgués adinerado, va por el lado de estatus. La cúpula del edificio inferior, izquierdo. ¿De qué edificio es? ¿De qué edificio es? ¿Ubican este edificio en la izquierda inferior? ¿No reconocen? Capitolio de Washington. Esto se construyó a finales del siglo XVIII y dentro de ese contexto situacionista, Estados Unidos se independiza, el Capitolio, un edificio representativo. ¿Qué puede simbolizar la cúpula? Poder. La soberanía del país. Soberanía, muy bien, por un lado, la primera nación independiente. Poder de una nueva nación emergente que tiende a formar, a ser un gran imperio. Poder político, ya tiene ahí una connotación política y poder. Aquí era el poder, pero del hombre aquí en la tierra. Aquí el poder de Dios o el poder divino en la Edad Media. Aquí el poder político. La cúpula de Foster del Parlamento de Londres, de Berlín, de finales del siglo XX. ¿Qué puede connotar o simbolizar? Pues nosotros vamos a hablar de connotación. La interpretación simbólica que saco del elemento arquitectónico. A ver, alguna idea. Use your imagination.
Todo es relativo en la arquitectura y todo es válido en la arquitectura, como dice la posmodernidad o los postestructuralistas. Que ahora la visión ya no es centrada solamente en los que están adentro, sino a los que están afuera también. ¿Qué me quiere decir con eso? Crea una noción de transparencia también, profe. Muy bien, una noción de transparencia. ¿Por qué la Cámara, el Parlamento tiene que sesionar a puerta cerrada? ¿Por qué el pueblo aquí invita, el pueblo puede participar desde arriba? Las gestiones claras en las decisiones del Estado. Y también, por otro lado, connota la tecnología al cual Alemania llegó a finales del siglo XX. Como en su momento, ¿qué simbolizó en su momento el pabellón de Barcelona? ¿Qué quiso simbolizar para Alemania? La tecnología y la estética que estaba de punta vanguardista que estaba viviendo Alemania en el contexto de Europa. Eso quiso representar ese edificio que no tenía nada, era arquitectura pura ahí. Entonces, ¿qué dicen los semióticos? Porque también puede representar algo futurista. Sí, algo futurista, tecnología del futuro, alta tecnología. Que el hombre llegó lejos, pero no llegó tan lejos porque siempre cuando me recuerdo esta pandemia, con tanta ciencia, tanta tecnología, todavía no puede controlar la pandemia. El hombre se creó un super yo, como decía, un todopoderoso, con su ciencia, con su tecnología, pero no fue tan así. Entonces, muchos dicen, la semiótica dice, que la forma, en muchos casos, la forma trasciende. La forma es la semiosfera. Lo que cambió es la materialidad, pero la forma trasciende. Cambió la materialidad, ¿y qué cambió también en la forma arquitectónica? Cambió la materialidad y cambió el simbolismo. Cada época, a una misma forma, cada cultura, cada época al hombre le puede dar un significado diferente. Va cambiando el significado. El menhir, este monolito de piedra clavada en la tierra por los primeros hombres, el menhir era un objeto sagrado, un elemento arquitectónico sagrado que signaba o simbolizaba un lugar sagrado de culto al sol, a los astros, a lo que sea. Era un elemento sagrado. Y de ahí va a derivar a los obeliscos y a las columnas. Porque los obeliscos, los primeros en construir obeliscos fueron los egipcios. Y el obelisco va a tener el mismo simbolismo del menhir. Está asignando la entrada a un lugar sagrado, el templo. Elemento sagrado. Esto también es antecedente de la columna. De los órdenes griegos también, que eran elementos sagrados para los templos griegos. Tenía una connotación totalmente religiosa, simbólica. Recién en Roma, con la columna conmemorativa, ya es símbolo del poder. Símbolo, como es una arquitectura conmemorativa, conmemora, simboliza, recuerda las glorias de algún emperador, de algún general, como la columna de Trajano. Muchos historiadores dicen que las grandes columnas de hoy en día son los rascacielos, que es símbolo del poder económico, como les dije, símbolo del poder, el capitalismo salvaje que estamos viviendo. La escalera. Pregunto, ¿ustedes les gustaría diseñar una escalera en el acceso a la casa? Una pequeña escalera en el acceso, con un diseño interesante. ¿Les gustaría que su casa tenga una escalera al acceder? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí.
¿Y qué va a representar o simbolizar esa escalera para vos en el acceso a tu casa? ¿Qué te va a decir? ¿Qué te va a comunicar? Acceso a un siguiente nivel. ¿Qué va? A un siguiente Dependiendo nivel. de su... A un siguiente nivel. Tu casa está sobrelevada, está sobre una plataforma, sobre un basamento. ¿Y qué va a representar para vos, para los que viven en esa casa? ¿Qué representó en su momento? Prestigio, profe. Prestigio, que está sobre un estatus superior como fueron las villas paladianas. Las primeras escaleras, todos los elementos arquitectónicos en un primer momento tuvieron un simbolismo religioso, todos. Porque la arquitectura estaba hecha para la divinidad, no para el hombre. Recién comienza en Grecia y luego en Roma a centrarse en el hombre. La escalinata que accedía a la Acrópolis era símbolo de ascensión, de acercamiento a la divinidad, al lugar sagrado. Totalmente religioso. Ascenso al mundo de los dioses. Eso específicamente simbolizaba la escalera en el Acrópolis. Llegamos al Renacimiento y la escalinata fastuosa que antecede al acceso, al hall de acceso de las villas. Símbolo de prestigio, de jerarquía, estatus. Yo estoy por arriba de mi estatus con respecto a mis vecinos y mi casa está más sobrelevada. Eso simbolizaba el siglo XVIII y XIX. En la Ópera de París, la escalera que se le dio mucha importancia al diseño, muy decorado, era símbolo de prestigio social también, porque la gente recordarán ahí que se le habló que iban a lucirse, a exhibir, a mostrar sus mejores galas antes que escuchar la pieza musical. Ver y ser visto. Por eso pusieron aquí alrededor, tipo unos balcones en el gran foyer y la gente balconeaban y chismeaban quién llegaba, con quién llegaba y cómo venía vestido. Por eso en los palacios barrocos, la escalera fue el lugar más importante en los accesos, porque en las grandes recepciones bajaban el rey y la reina, los monarcas absolutistas, y abajo los invitados, recibiéndole con aplauso, símbolo de prestigio, y realza la figura del monarca absolutista. Prestigio, una buena escalera. Hoy día, arquitectura contemporánea, la escalera. ¿Qué le parece esta escalera aquí en este ambiente? ¿Cómo lo ven? Interesante, ¿no? ¿Qué crítica pueden hacer a esta escalera? Es bastante decorativa, profe, porque muy bien. No corta la visual completa del ambiente. No está así Correcto. enmarcada por su materialidad. Muy bien. Entonces, la escalera en la arquitectura posmoderna es un elemento estético, decorativo, que está ambientando tu espacio como una escultura minimalista. La arquitectura moderna, funcionalista, tendió a meter la escalera en una caja de escalera y a ocultar, no se veía la escalera. Y esto vimos en la arquitectura, hasta yo cuando era estudiante, siempre el profesor nos decía que la escalera tenía que estar en una caja de escalera, rodeada por los tres lados. A partir de los 90 la escalera se exhibe. Y busca, baja, metete en la web y ve diseño de escalera, una escalera más interesante que otra. El material que trabaja, la forma que trabaja. Entonces, un elemento. Hacemos una crítica funcional, che. ¿Qué pasa con tu hijito de 3, 4 y 5 años en esta escalera? ¿Vos, mamá, cómo te sentirías? No, es seguro, profe. Vos cuando tengas tus 80 años y tenés tu dormitorio ahí arriba, no es seguro. Criterio funcional es nada. Se prioriza el criterio estético, la imagen. Tiene más entonces una connotación decorativa, artística. La puerta. ¿Por qué hoy se usan las puertas de abajo 3 metros, 4 metros? ¿Eso no es funcional o es funcional?
Se vuelve a la altura de las puertas de los palacios del siglo XVIII y XIX. Si ya Le Corbusier en su momento ya impuso un nuevo canon de medida para la arquitectura del siglo XX. ¿Por qué volvemos a una altura así? Porque se busca otra vez transmitir prestigio y superioridad. Y ahí vamos a entender cuando analicemos el hombre posmoderno. El hombre hedonista que busca lucir, busca el placer y busca lucir. Y ese lucimiento transmite a su arquitectura. Como Luis XIV, Luis XV, Luis XVI buscaban lucir, imponer su poder sobre la sociedad con la arquitectura. También la puerta tenía un significado religioso en las primeras culturas. El paso de un mundo a otro mundo, de un ámbito a otro ámbito, de la tierra al cielo. Y ahí tenemos el Propileos, la puerta del Acrópolis, la puerta al acceso a la ciudad sagrada. Tan bien trabajada el acceso a la Acrópolis como la fachada del Partenón mismo. En cambio, estos arcos de triunfo, en su momento en Roma, eran elementos conmemorativos, pero también ubicaban en los accesos a la ciudad. Acceso del área rural al área urbana. Después alrededor están toda la muralla de la ciudad. Entonces tenía que estar bien trabajado estos arcos de triunfo. Capital del imperio, estoy llegando. Me tiene que impresionar, me tiene que seducir. El pórtico gótico. Al pórtico gótico o el pórtico medieval lo llamaban porticelli, puerta del cielo. Porque recordarán, el interior simbolizaba el segmento del cielo aquí en la tierra. Yo ya estoy llegando al cielo, por eso tenía que estar muy bien decorado arriba, angelitos volando, dándome la bienvenida, los apóstoles, los santos, dándome la bienvenida, con la Virgen misma en el centro. Y las puertas de las ciudades contemporáneas hoy son consideradas las terminales de ómnibus, los aeropuertos. Por eso siempre digo, llegas al aeropuerto de Asunción, bueno, ahora mejoró, pero unos años atrás llegaba, no tenía aire acondicionado, hacía calor, deteriorado, faltaba pintura, ya tenés una imagen de la ciudad al cual estás llegando. Por eso en los últimos de la década del 90, las grandes ciudades y países invirtieron por tener aeropuertos de punta, porque es la imagen, la puerta de entrada a sus respectivas ciudades o países. Bueno, ¿qué pasa? Estamos hablando aquí de una arquitectura bancaria. Esta arquitectura bancaria que vemos arriba prevaleció hasta los años 1950. En los 60 cambia a este estilo. ¿Qué simbolizó esta arquitectura bancaria? Pesadez, monumentalidad en ese momento. ¿Y qué simboliza esta arquitectura bancaria, ligereza y transparencia para hoy en día? Cambia la carga simbólica. En el primero, el de arriba, profe, simboliza seguridad, de que la plata que está ahí adentro está segura, que nadie va a tocar. Ahí la de abajo, que es más nueva, demuestra transparencia, ¿verdad? Que nadie te va a robar tu plata ahí adentro tampoco. Las finanzas claras. Asimismo, ¿se dan cuenta cómo va cambiando el pensamiento? Y vos trabajás con los materiales, con las formas para hacer esa comunicación. El Banco del Paraguay, hoy Banco Fomento, inaugurado en 1945. Pesadez, rotundidad, la imponencia del clásico. Hoy día totalmente lo opuesto. La cornisa. Ya los egipcios fueron los primeros en trabajar con la cornisa. Y los griegos, ni qué decir. Los griegos, por su horror al infinito, necesitan limitar por arriba la estructura cerrada, sirviendo de acabado. La cornisa simboliza remate acabado, el coronamiento, la culminación de la arquitectura. Bueno, hay épocas que utilizaron la cornisa. La cornisa otra vez se enfatizó en los palacios renacentistas,
como símbolo de prestigio, en la corona del edificio. Pero ¿qué pasa con la arquitectura moderna racionalista? ¿Por qué descartaron la cornisa? Porque lo veían como una moldura decorativa que no tiene ninguna función. Es más, cuando muchos vieron la obra de Le Corbusier, ¿qué pensaron al no tener cornisa? ¿Qué se le pasó por la cabeza al no tener cornisa? ¿Saben qué pensaron? ¿Qué podrían haber pensado al ver así el edificio, la Villa Savoy? ¿Alguna idea? ¿Qué podrían haber pensado? ¿Qué es simple? ¿Qué simbolizaba, le dije, la cornisa? Coronamiento, remate de la arquitectura. El acabado de la arquitectura. Remate, el acabado. Aquí pensaron que esta obra estaba inconclusa y seguiría otro piso. Eso es lo que dedujeron en su momento. Pero ya era así, no se necesitaba la cornisa. Muchas, dentro de la posmodernidad, las corrientes eclécticas y historicistas de la posmodernidad retoman otra vez, vamos a ver, la cornisa como símbolo de elegancia en la arquitectura. Esa elegancia que se perdió con la arquitectura moderna. Bofill, un arquitecto catalán posmodernista que trabaja mucho con la cornisa. Dice, en la actualidad, los edificios no son de por sí signos de función. En la actualidad, los edificios no son de por sí signos de función y han de apelar a signos añadidos, como la cruz en las iglesias modernas. En el pasado, el signo estaba implícito en la forma. ¿Cuál es el signo añadido? ¿Cuál sería el signo añadido en esta arquitectura? Los letreros y carteles. El cartel. Si no tiene ese cartel, yo puedo decir, puede ser una oficina, puede ser cualquier cosa. Y por eso vamos a ver que Robert Venturi, el padre del inicio de la posmodernidad, va a insistir. ¿Y por qué no usamos carteles como se utiliza en Las Vegas? Porque el edificio, muchos no trabajaron, no fueron pensados para comunicar, y si no, esa caja blanca no fue pensado para comunicar y necesita un signo añadido, el letrero. En el pasado el signo estaba implícito en la forma, dijimos. El signo de la cruz era la forma de la planta de la iglesia. Bueno. Entonces vemos claramente, si se trabaja con estilo gótico directamente ya, arquitectura religiosa. O también la arquitectura clásica, arquitectura religiosa. En cambio, la construcción de aquí en la parte inferior derecha, ¿qué programa es? ¿Qué programa podría contener ese volumen? A ver. La imagen inferior derecha, ¿qué programa puede contener? ¿Una iglesia? ¿Por qué decís una iglesia? Porque en el acceso, creo que hay una cruz. ¿Todos vieron el acceso? Sí, profe. Sí, se ve. Pero tampoco esa cruz no tiene tanta fuerza, ¿verdad? No, profe. Medio que pasa desapercibido. Entonces, tiene la cruz que es el símbolo añadido que me dice que es una capilla de adoración. O si no, podría ser una casa minimalista perfectamente de hoy en día, esa arquitectura. ¿Qué programa arquitectónico me define el estilo de arriba? ¿Con qué programa voy a relacionar el estilo de arriba? Edificio gubernamental. Gubernamental. Otro programa aparte gubernamental, ¿correcto? Un teatro. No. Un teatro. Bueno, Un teatro. o teatro. Teatro, una ópera. ¿Y el edificio de abajo? ¿Qué programa arquitectónico lo relaciona? Un teatro. Un museo. Museo. Museo.
también es un teatro, una ópera, la ópera. Los dos son una ópera. En el siglo XVIII, vamos a ver, el neoclásico simbolizaba todo lo que era cultura. Teatro, biblioteca. Por este estilo, uno ya reconocía el programa. La arquitectura posmoderna, cada arquitecto maneja su propio, la arquitectura contemporánea, su propio lenguaje, su propio estilo. Y ese, dentro de su propio lenguaje, su propio estilo, va a contener distintos programas arquitectónicos. El que vemos aquí es la ópera en Tenerife de un arquitecto español. ¿Quién me llama el arquitecto español que maneja estas formas? Tipo Calatrava. Calatrava. Según él, que se inspiró en cierta manera de la ópera de Sydney, que también las velas. Bueno, entonces, pero aquí ya es más difuso. Aquí no se manejó bien la semiótica, el simbolismo. Ya tengo que leer, como les dije, lo que escribió el arquitecto, la idea generatriz del arquitecto, los fundamentos de su proyecto para poder deducir los símbolos que aplicó en sus formas, en sus diseños, en su volumetría. ¿Qué se entiende cuando se dice hoy en día? ¿Tiene carácter este edificio? ¿No tiene carácter este edificio? ¿Qué se puede entender el carácter de la arquitectura? En proyecto, algún profesor nos habla. ¿Tiene carácter este proyecto? ¿No tiene carácter? ¿A qué se refiere? La fuerza que transmite. ¿Y qué tiene que transmitir, les dije? Y la función. La función. ¿Cómo puede ser carácter religioso o algo así? Correcto. Entonces, el carácter de un edificio generalmente está determinado por el funcionamiento y las actividades interiores o exteriores que éste desarrolla. Sin embargo, un aspecto muy importante en su diseño es que a través de la forma es el significante, dijimos, la arquitectura. La forma, el significante, según la semiótica, el edificio puede sugerir su identificación, puede sugerir el significado. Por eso ustedes en este momento decían que tienen que articular muy bien la forma, los materiales en su diseño para derivar a un significado que es la función. Esto defiende, repito, el estructuralismo lingüístico. Por lo general, el arquitecto utiliza gráficamente los símbolos por medio de las formas planas y volúmenes que determinan el significado o el carácter de la edificación, expresando a su vez la función para la que ha sido construida. El edificio de arriba tiene carácter o qué programa contiene. ¿Cuál es la función del edificio de arriba? ¿Qué puede ser, chicos? ¿Un museo? Puede ser un museo, porque hoy día los museos son... Una biblioteca. Es en este caso una biblioteca, pero ustedes van a decir, pero ¿cómo yo me imagino una biblioteca? ¿Qué características tiene que tener una biblioteca para que funcione? ¿Cómo me imagino una buena biblioteca? Buena iluminación. Buena iluminación. Iluminación, aquí tiene buena iluminación. Pero no tiene que ser como la biblioteca Exeter de Louis Kahn, un edificio más introvertido, más cerrado, para incitar a no dispersarme, a concentrarme, lejos de los ruidos. Pero ahora cambió la biblioteca. Tenés que distraer, mirar la ciudad, leer. A la biblioteca hay bibliotecas donde te pone lugar para acostar, tumbarte, ponerte cómodo para leer. Cambió la concepción del diseño de biblioteca hoy en día. Entonces ya se maneja otra forma con otros materiales. El objetivo fundamental del trabajo, de la forma que se enfocó nuestro trabajo práctico, es el estudio a partir del estructuralismo, cómo fue evolucionando un determinado programa. Por eso se le da ese programa de 3 épocas diferentes.
cómo fue esa biblioteca en el siglo XVIII y XIX, cómo fue en el siglo XX y cómo llega en el siglo XXI. Cómo fue cambiando lo estructural, lo pragmático, espacial, funcional, lo simbólico, lo tecnológico. ¿Qué llega hasta ahora y qué llegó hasta ahora y qué cambios profundos se dio en ese programa? Ese es el enfoque de nuestra metodología de investigación. Que sirva como materia prima, porque historia es una materia que debe servir, apoyar al eje estructural que es proyecto, diseño. La tecnología actual es muy variada, en tanto que el número de funciones crece prodigiosamente en la sociedad actual. ¿Qué nuevos programas surgieron en el siglo XX-XXI que antes no se daban? Nuevas funciones, por ejemplo. Un nuevo programa arquitectónico, nueva función. ¿Qué puede ser? Hay muchas mentes pensantes. A ver, ¿algún programa nuevo? Centro comercial. Centro comercial. Centro comercial. Esos centros coworking. Esos centros coworking, correcto. Muy bien. Otro programa final del siglo XIX. Oh, no me vi. Cuando estaba de moda, me recuerdo cuando estaba de moda, ¿cómo se llaman los? Cuando te ibas, si no tenías conexión de internet. ¿Cómo se llama? Cabinas telefónicas. Los ciber. Los ciber, donde serían cafés. Los ciber. Ahora que están desapareciendo todo, van surgiendo nuevos programas. El aeropuerto surgió en 1940, recién los grandes aeropuertos. Los shopping centers, una evolución de los grandes almacenes del siglo XIX, que eran las tiendas comerciales por distintos niveles, se pasó a convertir en shopping center en los años 50. Bueno, una serie de nuevos programas. Lo que dice aquí, la tecnología actual es muy variada, en tanto que el número de funciones crece prodigiosamente. El hombre se va generando nuevas funciones en su evolución. Sin que den origen a nuevas formas que sean signos de ella. No piensa qué forma puede tener para que tenga carácter este nuevo programa arquitectónico. El único que pensó en su momento, en los años 50, fue, cuando vimos Saarinen con el aeropuerto que vimos de la Transworld Airways, que tenía ese aeropuerto en forma de un ave simulando a un avión. De ahí que la necesidad de añadir el signo a una forma que ha dejado de ser significante de una función determinada. Se ve en la necesidad de añadir un signo que diga aeropuerto. Hoy en día, por ejemplo, los aeropuertos, ¿qué tienen que simbolizar más? Los nuevos aeropuertos a la vez. Como es la puerta de llegada a un país, ¿con qué elementos tiene que trabajar, le parece al arquitecto, y qué simbolizar? ¿Les parece? ¿Y con los materiales de ese país? La cultura de ese país. El entorno. Materiales, el entorno, tradición. Buscar elementos para explotar su país. Yo estoy llegando aquí. Puedo decir, ¿qué pasó en los años 80, 90? Todos hacían high-tech y todos los aeropuertos de los países eran la misma cosa. Después, recién hacia 2010, se dieron cuenta, no. Se tiene que diferenciar los aeropuertos y tomar elementos de la cultura de cada país. No ser todo grandes estructuras metálicas y vidrio del high-tech que hace Foster. Y ya toma el aeropuerto de Beijing, que se inauguró para las Olimpiadas de 2008, me parece, mirando el aire, ya simboliza el gran dragón de China. Toma así elementos simbólicos importantes. La arquitectura es por excelencia un sistema de vehículos sígnitos. Trabaja con signos que propicia cierto tipo de conducta. También te tiene que propiciar cierto tipo de conducta de proceder. Escalera estimula a subir, puerta a entrar. La arquitectura me estimula una conducta. Me voy al palacio, a conocer el palacio presidencial. ¿Cómo me voy vestido? ¿Cuál es mi conducta al acceder a ese palacio? Entro a la Catedral de Notre Dame, estoy en París, Chartres. Y entrar con un short, una blusa escotada, hablando a viva voz, más aún si soy una persona creyente.
Me estimula un tipo de actitud ahí dentro. Me voy al shopping si voy a hablar con mi vaquero todo roto, otra conducta. La arquitectura moderna quiso cambiar al hombre y generar un hombre con una conducta diferente, un hombre proactivo, un hombre inteligente, un hombre planificador, racional. Pero fue difícil cambiar al hombre. Y cayó en utopía. La arquitectura constituye un reto particular a la semiótica porque al parecer la mayoría de los objetos arquitectónicos no comunican. Porque siempre el arquitecto tiende a pensar en lo funcional antes que en lo comunicar. Porque la arquitectura entre las artes es utilitarista el arte utilitario por excelencia que lo diferencia de la pintura y la escultura. Bueno, esto de notación, connotación. Por ejemplo, el basamento. El basamento. ¿Qué denota un basamento si le toca al edificio de ustedes? ¿Qué denota un basamento? ¿Qué era que dijo la profesora? ¿Qué diferencia hay entre denotación y connotación? Que van a estar manejando mucho. Denotación y connotación, chicos. ¿Qué diferencia entre estos dos términos? Denotación es lo que ves, connotación es lo que percibís. Denotación, en otras palabras, correcto. También denota lo que ves, para qué sirve, qué es. Y la connotación ya es tu interpretación personal. La denotación es una sola cosa, la connotación ya es más subjetiva al ser personales de interpretación. Un basamento, ¿qué denota basamento? ¿Para qué sirve? ¿Qué puedo poner? Denotación. Mi edificio tiene un gran basamento. Le tocó un museo que tiene un gran basamento. ¿Qué denota? Puede ser para sobrelevar. Sobrelevación. ¿Sí? Correcto, sobrelevación. ¿Y qué connota? ¿Qué connota? Monumentalidad, superioridad. Puede ser, profe. Poder, jerarquía, superioridad. Si un edificio es un palacio de gobierno, allá puedo sacar varias deducciones. El muro cortina en la arquitectura racionalista, ¿qué denota? ¿Qué denota? La fachada transparente. Transparencia es una denotación. Transparencia tenía connotación. Sería connotación, correcto. ¿Y cuál sería la denotación del muro cortina? Una continuidad visual. El aventanamiento. Continuidad visual es una denotación o connotación. 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 ¿Cuál puede ser una denotación? Ligereza puede ser, profe. Ligereza es una denotación o connotación. Connotación. Dejar espacios. Un cerramiento. Un cerramiento. Es un cerramiento vertical. Está como cerramiento, es transparente, pero un cerramiento vertical. Así. Y eso los ayudantes le van a ir corrigiendo. Se puede dar caso en que la función primaria se pierde. La función primaria se pierde. Y las funciones secundarias permanecen. ¿Cuál fue la función primaria? La denotación de la fachada de este edificio. ¿Con qué edificio siempre, con qué programa siempre lo relacionamos? De la izquierda. Gubernamental. Con templos. En un principio, templo, arquitectura pagana religiosa. La función primaria, ¿con qué surgió? La pirámide, ¿qué fue en un principio? La función primaria de la pirámide, ¿cuál fue? La tumba. Tumba, en cambio, cambiado de contexto y del tiempo, ese frente de templo hoy es un museo. Y va a tener otra connotación. ¿Qué connota?
¿Qué denota la pirámide del Louvre y qué connota hablando? Nunca me puse a pensar. Ahora, denota y connota la pirámide del Louvre. Creo que es algo cultural, metálico, de la época de la revolución industrial y todo eso, puede ser la denotación. Esto se hizo en los años 70, siglo XX. ¿Para qué está esa pirámide ahí? ¿Alguien se fue a Louvre de París? Nadie viajó aquí a París entre los 100 alumnos que están aquí. ¿Alguien habrá viajado? Y ese es el acceso. Jerarquizar el acceso. El acceso. Connotación, jerarquizar, que también, aquí está también el arquitecto, como ahí está marcando dos momentos de la historia. Dos estilos y dos tecnologías de la historia, lo contemporáneo y el siglo XIX, el neobarroco, las ampliaciones de las alas del Louvre de estilo neobarroco, tecnología, nuevos tiempos, transparencia, la estética minimalista contemporánea, que no puede competir con la estética barroca, no puede opacar. Puedo sacar varias connotaciones. El arquitecto chino-americano Pei, si leemos su escrito, va a decir que simbolizó en su momento. Bueno, y vamos a ver, bueno, vamos a pasarnos mañana, esto se puede leer. Bueno, vamos a dar 10 minutos de corte para que son 7 menos 10 y las 7 nos volvemos a encontrar para tomar un cafecito en 10 minutos. ¿Puede ser? Sí, profe. Ok, Vengan todos, por lo menos. Que se queden por lo menos la mitad. Ok, profe. Bueno.